Hola a todos, entonces este es el tercer video sobre lectura de datos en C++. En este caso vamos a mirar un ejemplo muy sencillo de lectura de datos en problemas de UBA, donde no nos dicen exactamente cuántos casos o instancias del problema vamos a resolver, sino que nos indican que se debe procesar casos hasta que, hasta que al tratar de iniciar la lectura de un caso se encuentre el end file, o sea, el fin de archivo. Hay que entender nuevamente que desde la óptica del sistema operativo, la entrada estándar es tratada como si fuera un archivo. Entonces, cuando se solicita datos al usuario, es como si se abriera ese archivo. Pero cuando por fin se deja digitar datos, que es lo que se obtiene cuando se presiona control D, entonces es como si se cerrara el archivo. Entonces, cuando nos dicen que se debe leer hasta que se encuentre en los files es ese efecto de presionar control D. Entonces, en C++, eso, digamos, la forma correcta para saber que se ha encontrado en el file está asociada, digamos, a lo que retorna las diferentes funciones que permiten leer. Entonces, por ejemplo, si nos dicen que debemos leer, por ejemplo, un n, ¿cierto? Entonces nos dicen debe leer un n asociado, digamos, al caso o a la instancia del problema que estamos resolviendo. Entonces, digamos que luego nos dicen que hay que leer n valores en la misma línea. Entonces uno encuentra el valor A1, el valor A2, el valor A3, el valor A4, el valor A5. Luego, de ahí en la siguiente línea deben encontrarse el siguiente caso. Entonces van a seguir procesándose casos, leyendo el n, leyendo en la siguiente línea los n valores, hasta que al tratar de leer el n se encuentre el file. Entonces, digamos que esto se repetiría hasta encontrar EOF, el file. Entonces, esencialmente, vamos a ver entonces cómo procesaremos esta entrada. Este es un ejemplo muy general de lo que podría ocurrir o de la estructura que tendría la lectura en un problema donde nos pidan leer hasta encontrar el file. Digamos, en algunos problemas puede variar, se puede leer más líneas, se puede leer menos líneas, pero la idea general es que para saber que hay un siguiente caso, pues tiene que no haberse encontrado un env file. Cuando se encuentra el env file va a significar que ya hemos llegado a que ya no hay que procesar más casos. Entonces, si, digamos, la estructura general del archivo sería algo como esto, y entonces básicamente debemos leer primero un n, entonces nosotros vamos a capturar el n. Entonces observen que nosotros normalmente leeríamos el n, por ejemplo, si hacemos, digamos, utilizando scanf para, que es la función que tenemos desde C, pues leeríamos, diríamos que leemos un entero y que ese entero lo vamos a guardar en la dirección de memoria de n, ¿cierto? Entonces, pero como hay que tratar de leer este n hasta que se encuentre el file, porque ahí es donde vamos a saber que ya no hay más casos, entonces lo que vamos a hacer es entender este scanf como una función que retorna un valor. Entonces, esta función retorna varios valores diferentes, pero entonces digamos que retorna 0 cuando, bueno, retorna diferentes valores dependiendo de cuántos datos se leyó, retorna 0 cuando no se leyó nada, pero en algunas implementaciones de C puede ser que no retorne exactamente 0. Entonces en la biblioteca stdio hay una constante que se llama EOF, así en mayúscula, y esta constante tiene el valor que retorna scanf cuando se ha leído el fin de archivo, o sea, cuando se ha leído el end of file. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a colocar mientras al tratar de leer n, lo que retorne scanf sea diferente de EOF. Entonces aquí esto no significa que el valor de n vaya a ser EOF ni nada por el estilo, simplemente cuando se trata de leer n, si se logra leer algo y darle valor a n, entonces él retorna un valor que va a ser diferente a EOF, entonces va a entrar al ciclo. Si al tratar de leer n no logra leer nada es porque encontró el end file, entonces va a retornar el valor que es igual a EOF, entonces esta condición va a ser falsa y se va a salir del ciclo y por ende va a terminar. Entonces, si logra leer el n, entonces pues simplemente ya el resto de la lectura pues digamos más lo que normalmente tendríamos. Entonces digamos que creamos un vector
de valores y en ese vector vamos a colocar los n valores que vamos a leer. Entonces nos aseguraríamos de que el vector esté vacío. Luego leeríamos n valores. Observen que en esta estructura de ejemplo, pues sabemos cuántos valores van a ser porque es el n que nos dieron anteriormente. Entonces, por eso no tendríamos que utilizar string ni nada de esto para leer ni getLine, para leer la línea completa, sino que podemos hacerlo en un ciclo porque sabemos que vamos a leer exactamente en elementos. Entonces, lo que haríamos en este ciclo es leer un valor b. Entonces, lo podemos hacer con scanf, lo podemos hacer con sim. Y entonces leemos el valor b y luego lo que hacemos es en el vector vals vamos a colocar el valor b que leímos. Entonces, digamos que después de leer los datos, tendríamos algún bloque de código donde esté la solución al problema, donde tendríamos directamente el código de solución al problema o invocación a funciones auxiliares que se encargan de dar solución al problema. Entonces, después de dar solución al problema, vendría la parte de imprimir los datos, imprimir los resultados, y entonces pues lo que hagamos en la solución al problema y lo que hagamos en imprimir, y exactamente como si fuera el resultado, va a depender del problema mismo que se esté resolviendo. Digamos que en este caso lo único que vamos a hacer es imprimir los datos que leímos. Entonces vamos a copiar este ciclo por acá y pues vamos a colocar simplemente que vamos a imprimir enteros en líneas diferentes y los enteros que vamos a leer, que vamos a imprimir, perdón, son cada una de las posiciones en el vector. Digamos que aquí le colocamos un mensaje antes de imprimir los elementos, que diga elementos vals y el salto de línea. Y entonces después de eso, pues después de imprimir los datos, él volvería a tratar de leer el n y repetir todo el procedimiento. Entonces, cuando tratamos de ejecutar este código, pues recuerden que más enosó el nombre del ejecutable y luego el nombre del archivo que vamos a leer. Este archivo se llama ejemplo lectura 3.cpp y entonces no ocurre ningún error y al tratar de ejecutar, entonces él va a leer primero un n, pues digamos que lee un 5, luego de leer 5 valores en la misma línea, entonces lee el 8, el 1, el 4, el 3 y el 6, y entonces luego agrega, a medida que va leyendo, va agregando los elementos al vector, luego imprime el mensaje de elementos vals, luego cada uno de los valores que leyó, y luego quedaría pendiente de volver a leer el n. Entonces, si logra leer un n, entonces yo coloco aquí 4, entonces después de eso debe leer 4 valores, por ejemplo el 2, el 7, el 11 y el 345. Entonces doy enter, lee los 4 valores, agrega el vector y entonces los imprime. Aquí otra vez podría recibir el n o si se captura el end file, pues termina. Para generar el end file se presiona control D y entonces se termina la ejecución del programa y allí finalizaría todo el proceso. Entonces, digamos, hasta aquí trabajamos con scanf, pero digamos que no queremos trabajar con scanf porque nos gusta más trabajar con sim, que es la función específica de C++. Entonces, digamos, el comportamiento de sim va a ser muy parecido, solo que sim va a retornar verdadero o falso. Va a retornar verdadero si logró leer, va a retornar falso si no logró leer. Entonces va a ser suficiente con colocar sim mayor que n para decir, mire, trate de leer el n. Si logra leer, entonces ingrese. Si no lo logra leer, salga del ciclo. Y entonces ingresa. Y lo mismo aquí con el scanf. Entonces sustituiríamos esto por sin con b y el resto del programa sería exactamente el mismo. Aquí imprimí con printf porque personalmente me gusta mucho más imprimir con printf, es más veloz y además proporciona, digamos, mucho poder con la posibilidad de imprimir con formato. Sin embargo, si se prefiere imprimir con cout, pues es una cuestión de preferencias. Entonces, para mostrar el funcionamiento de este ejemplo, volvemos a compilar, entonces, y procedemos a ejecutar. Entonces lo mismo, tratamos de leer el n, luego los 4 valores, imprime los valores y si presionamos control D, termina la ejecución, captura el end file y termina la ejecución. Entonces, una tercera posibilidad sería que nos dijeran, mire, no se va a leer un n, o sea, se va a leer hasta encontrar el end file, pero lo que vamos a encontrar en el caso son directamente los valores. Entonces nos dicen, mire, se va a encontrar, por ejemplo, un n y luego entonces a sub 1, a sub 2, a sub 3, a sub 4, a sub 5, así
hasta sub n valores. Y esto se va a repetir hasta encontrar el NOF, el NOFile o el EOF. Entonces, básicamente lo que vamos a hacer allí, necesitamos en este caso entonces leer la línea completa. Y si logramos leer la línea completa, entonces es un caso válido. Si no logramos leer la línea, o sea, si la línea no se lee es porque capturó el NoFile, entonces hay que terminar la ejecución. Para hacer esto, entonces, para leer la línea completa utilizamos, como hemos visto anteriormente, getLine. El getLine tiene una semántica parecida en cuanto al valor de retorno del que tiene sim. Retorna verdadero si logró leer, retorna falso si no logró leer, o sea, si se capturó el NoFile. Entonces vamos a crear un string que se va a llamar línea y lo vamos a utilizar para leer la línea, y entonces vamos a colocar aquí sin, vamos a colocar la línea y entonces vamos a iterar mientras getLine retorne verdadero al leer la línea a través de la función sin. Entonces, en este caso, pues todos los elementos serán en línea y pues por no extenderme tanto, sencillamente aquí, en lugar de agregarlos a un vector, que ya hemos visto la idea general de cómo hacerlo, lo que vamos a hacer ahora es entonces, ahorita mejor comentamos esto para que, digamos, quede sirviendo, quede allí registrado para que no perdamos el código que habíamos hecho anteriormente. Y entonces lo que vamos a hacer es simplemente imprimir la línea que leímos. Entonces, de esta manera, aquí diríamos, por ejemplo, cout con la línea que leímos y el salto de línea. Y por acá coloqué mal este 7 y es un slash. Entonces, al ejecutar, lo que va a pasar, entonces en cada línea debe ir un valor, entonces luego tantos valores como el valor inicial, como se colocó 4, entonces 1, 2, 3 y 4, y entonces lo que hacemos es imprimir la línea que leímos, ¿sí? Pudimos haberle agregado un vector o hacer algún otro tipo de cosa por cuestión de no extendernos tanto, pues lo dejé de esta manera y vuelvo a leer otra línea y cuando ya no quiera leer más, entonces tengo que generar el NoFile y el NoFile se logra a través de presionar control D. Presionamos control D, la ejecución del programa finaliza. Entonces, digamos que esta es la idea general del proceso de lectura en C++ cuando tenemos que leer hasta encontrar el NoFile. Obviamente, dependiendo del problema, el resto de la lectura en la información de cada caso puede involucrar cosas más sofisticadas que las que he mostrado en este video, pero espero que esto les dé una primera guía para digamos, entender el proceso de lectura de datos en C++ y enfrentarse a los problemas de la plataforma web. Entonces, pues ya nos veremos en otra oportunidad.